Ningún comentario económico hoy. Tengo que rendirle homenaje a un señor, el mariscal José Félix Estigarribia. Ayer se cumplieron 79 años de su trágico fallecimiento, un 7 de septiembre de 1940. Fue el comandante en jefe del ejército paraguayo en el Chaco. Imagínense por un momento, y quiero que ustedes mismos compartan, sáquense el pensamiento que tienen en este momento, las visiones que tengan en este momento, imagínense esta realidad y cierren los ojos incluso. Van en dirección al puente Remanso, llegan al puente Remanso en su vehículo, pasan el puente Remanso y al otro lado se encuentran con una serie de edificios y una marca bien grande que dice República de Bolivia. La bandera boliviana y todo el proceso que hay que hacer para entrar a un país en términos de inmigración, de aduana, etcétera, etcétera. Imagínense esa realidad, pero por un momento, pasando al otro lado del río Paraguay, República de Bolivia. Esa iba a ser nuestra realidad hoy. No fue eso. Y bueno, por 30.000 paraguayos que murieron, a los que hay que sumar aquellos que quedaron lisiados, mutilados, enfermos, heridos, aquellos que quedaron perdidos, desaparecidos, etcétera, etcétera. 30.000 paraguayos muertos más. Toda aquella gente que sufrió. ¿Para qué? Para que justamente al pasar el puente Remanso lleguemos a nuestro Chaco y no nos encontremos con la bandera boliviana, porque los bolivianos iban a llegar hasta aquí. Y en una suerte de generosidad iban a decir, hasta acá llego y les permito a usted del otro lado para la vida. Y solamente nos iba a quedar la región oriental. Fue el conductor, muy poco conocido. Y el 14 de junio de 1935, el 12 de junio es el Día de la Paz, pero el 14 de junio de 1935, el comandante en jefe de nuestros ejércitos en el Chaco emitió una proclama dirigida, esa proclama a todo el mundo, pero en especial a los jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña. Esta proclama está considerada como una de las proclamas más brillantes en la historia militar. Se estudia en el West Point, se utiliza como una referencia de, más que esto no se puede decir, y de la manera en que se dice. Se estudian las principales academias militares del mundo. A los jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña, con profunda emoción, os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores, haciendo referencia a la guerra del 70, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. ¡Mentira! ¿Qué generación recuerda esto? Ninguna generación. Quiera Dios que ellas, esas generaciones del porvenir, es decir, nosotros, se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Mutilar es partir, es matar. Y aquí viene lo que más se dice y se recuerda. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia
el valor y el sacrificio de sus hijos. Digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. Él pensaba que en base a generaciones que reconocieran el sacrificio y el valor de aquellos que evitaron la mutilación de este país, nos correspondía un destino brillante. ¿Qué pasó con el pueblo paraguayo? ¿Qué pasó con los paraguayos? ¿Qué pasó con nosotros? La basura que somos hoy. En este día tan feliz, cese del fuego, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a los hermanos que cayeron desde Pitiantuta en 1932, cuando empezó la guerra, hasta Charagua. Sea para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo tiempo el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Porque en esa guerra murieron nuestros jóvenes, fundamentalmente. Jefes, oficiales, clases y soldados combatientes y de los servicios. A todos mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más grande honor de esta guerra, el haber sido vuestro comandante en jefe. José Félix Estigarribia, general, comandante en jefe del ejército en campaña, 14 de junio de 1935. Esta proclama se estudia en el West Point de los Estados Unidos. He tenido personalmente la experiencia en 1994 de compartir en un momento determinado, no puedo extenderme, una conversación con un cadete del West Point que tenía en sus manos el libro La gran epopeya del Chaco, Memorias del mariscal José Félix Estigarribia, que había salido inicialmente en inglés y después se hizo la traducción. Y enterándose de que yo era paraguayo, me ofrece el libro y me dice: ¿tendría la gentileza usted de firmarme como paraguayo el libro? Porque lo estamos leyendo y tiene un prólogo al final el libro, este es el prólogo, que lo leemos, lo estudiamos, etcétera. Y me ofrece el libro y cuando abro el libro veo que tiene una serie de dedicatorias, que por una cuestión de cortesía no leo, ¿sí? Paso. Y cuando me dice, acá puede firmar, y estoy a punto de firmar, y voy como para firmar, me detengo, le miro y le digo, no, y le devuelvo el libro. No, lo siento mucho, lo siento mucho. Me mira con cara extrañada y me dice, ¿pero por qué? Me dice. Porque los paraguayos no valoramos esa proclama, ni valoramos a este señor, ni valoramos a los 30.000 paraguayos muertos y más heridos, perdidos, etcétera. No los valoramos. No es correcto que yo ponga mi firma ahí, no es correcto. Ese es un libro sagrado para ti, no puedo ponerlo. Y me mira y me dice, pero usted conoce la proclama. Yo conozco la proclama, yo nací con esta proclama en casa, es lo que papá nos hacía leer todos los días prácticamente, como diciendo, recuerden esto, hijos míos, recuerden esto. Y ustedes tienen que tener nobles destinos. Y ahí sí dije, agarré de vuelta el libro, sí, yo conozco. Y entonces, en la página final del libro, en blanco, y le dije en inglés, aquí te voy a firmar. No adelante porque tengo vergüenza siendo paraguayo. Y ahí le firmé. Cadete del West Point, 1994, en Nueva York. Recuerden que la Academia Militar de los Estados Unidos está a 80 kilómetros de la ciudad aproximadamente. Ese cadete norteamericano valoraba más esta proclama que cualquier paraguayo. Y me dio vergüenza y lloré. Duele decirlo, pero hay que decirlo.